Bien, entonces, pues terminamos esta última parte. Estamos analizando sobre el estudio de los circuitos eléctricos como una de las aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? De segundo orden. Estábamos viendo entonces un circuito RLC, ¿verdad? Un circuito RLC, en el cual tenemos pues una fuente de voltaje, un voltaje VDT aplicado, puede ser una resistencia, un capacitor y una bobina. Entonces, para un circuito de esta naturaleza conectado en serie, pues simplemente aplicamos las leyes de Kirchhoff y decimos que el voltaje a través de la resistencia está dado por ley de Ohm como R por I. El voltaje a través del capacitor es 1 en C por Q. Y el voltaje a través de la bobina está dado como L por la derivada de I con respecto de T, y esto igual a B de T. Y estrictamente, pues esa es la ley de Kirchhoff aplicada así de manera directa, ¿verdad? Esta es la ecuación diferencial que, como observamos, tiene dos incógnitas, la carga y la corriente. La carga y la corriente. Entonces, si bien es cierto, es una ecuación diferencial, porque aquí me aparece la derivada de I con respecto a T, pero también me aparece la carga, que es otra de las incógnitas. Entonces, aplicamos simplemente el hecho de que I es igual a la derivada de Q con respecto de T. Entonces, simplemente, ¿verdad? Nos queda expresado esto como ¿quién? Como R por I, o sea, R por la derivada de Q con respecto a T, más 1 en C por Q, más L por la derivada de I con respecto de T, y por lo tanto esto se convierte en la segunda derivada de Q con respecto de T cuadrada, y esto es igual a B de T. Como observamos entonces, pues esta es una ecuación diferencial que tiene la forma L por Q bi'prima más R por Q' más 1 en C por Q igual a B de T. Y por lo tanto, pues claramente se observa que para un circuito eléctrico RLC conectado en serie a una fuente de voltaje, pues obedece a una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes no homogénea, ¿verdad? Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, ecuación diferencial lineal de segundo orden, no homogénea, de coeficientes constantes. De coeficientes constantes. Entonces, pues vean ustedes, para poder resolver un problema de esta naturaleza, pues es aquí donde aplico la teoría que aprendí en mi curso de ecuaciones diferenciales. Cuando en un momento dado tú estés estudiando circuitos eléctricos, particularmente un circuito de esta naturaleza, pues generalmente el planteamiento para la carga y la corriente nos conduce a una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes. Eso es una gran ventaja, ¿verdad? Que la ecuación sea de coeficientes constantes. Porque nada más se pinta el polinomio característico de la ecuación homogénea. Y luego, por variación de parámetros o coeficientes indeterminados,
podemos determinar la solución particular. Obsérvese también que de esta ecuación, de la primera ecuación que está aquí, voy a llamar ecuación estrella, que es de donde se desprende esta. También si nosotros derivamos estrella de manera directa con respecto del tiempo, mira qué obtenemos, ¿no? Derivando la ecuación estrella, tendríamos esto, mira. La derivada con respecto a t de r por i más 1 en c por q más l por di en dt igual a la derivada con respecto a t del voltaje. Entonces, si la derivas, ¿qué obtienes? R por la derivada de I con respecto a T más 1 en C por dQ en dt más L por la segunda derivada de I con respecto de T cuadrada igual a la derivada del voltaje, o sea, B' de T. Igual a B' de T. Voy a borrar esto ya. Y entonces, ¿qué me queda? Pero dQ en dt sí. Esto es sí. Entonces me queda la ecuación L por la segunda derivada de I con respecto de T cuadrada más R por la derivada de I con respecto de T más 1 en C por I, mira, igual a la derivada del voltaje. Y entonces también de esta manera obtengo una ecuación diferencial lineal de segundo orden, mira, con coeficientes constantes, L, R y 1 en C, pero cuya incógnita es la corriente. Nada más que la igualamos a la derivada del voltaje. Fíjate, queda prácticamente idéntica que la ecuación para la carga. L por Q bi', aquí es L por I bi', más R por Q', aquí es R por I', más 1 en C por Q, y aquí es 1 en C por I, pero en lugar de tener B de T, tengo la derivada del voltaje, ¿verdad? Tendría la derivada del voltaje. Y entonces también tenemos una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes para determinar la corriente, si tú quieres en un momento dado. Por supuesto, si en un problema te piden calcular la carga y la corriente en el circuito, pues puedes plantear esta ecuación diferencial, determinas la carga y ya después, una vez determinada la carga, pues encontramos la corriente, ¿no? Y es igual, al determinar Q de aquí, y es igual a dQ en dt. Tal como lo hemos hecho desde que iniciamos esta aplicación de los circuitos, de las ecuaciones diferenciales a los circuitos eléctricos, ¿no? En el primer examen, pedí se resolviera un circuito eléctrico aplicando una ecuación diferencial lineal de primer orden. Pues prácticamente esto es lo más importante, jóvenes. Quiero que observen que de la ecuación estrella, de esta ecuación, se ve que si, por ejemplo, yo tengo un circuito, digamos, constituido por una fuente de voltaje, una resistencia y un capacitor, nada más. Resistencia y capacitor. De acuerdo a las leyes de Kirchhoff, ¿qué me quedaría? R por I, que es este término, más 1 en C por Q. R por I, más 1 en C por Q. Este es un circuito RC. Resistencia y capacitor. Entonces sería R por I más 1 en C por Q igual a B. ¿Sí o no? R por I más 1 en C por Q igual a B.
Pero I es dQ en dt. La I es igual a dQ en dt. Entonces me quedaría R por Q' más 1 en C por Q igual a B. Cuando se trata entonces nada más de un circuito RC, esta ecuación diferencial, que es la más completa, nada más me conduce a una ecuación de primer orden. RQ' más 1 en C por Q igual a B, que fueron los problemas que vimos en el examen pasado, porque ahí estábamos estudiando ecuaciones de primer orden, ¿verdad? Entonces, para un circuito RC tendría una ecuación de primer orden. Si yo tuviera, este es un circuito RC, ¿no? Entonces la ecuación es simplemente una ecuación de primer orden. Si tuvieras un circuito formado por... ¿Puedo borrar esto? Sí. Voy a quitar esto. Si tenemos aquí un circuito formado, circuito RL, ¿no? Entonces tienes una fuente, la resistencia y la bobina. ¿Cómo queda? R por I es la misma, el voltaje a través de la resistencia, pero más L por DI en dt, igual a B dt. Automáticamente obtenemos lineal de primer orden para la corriente. L, o sea, es L por I' más R por I igual a B dt. ¿Sí? Es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Es de la forma Y' más P de XY igual con Q de X. Ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Sí ves? Muy sencillo. Y bueno, pues entonces prácticamente esta es nuestro modelo matemático para plantear problemas sobre circuitos eléctricos. Ahora vamos a resolver un ejemplo. Este problema, el que les acabo de poner en el examen a los jóvenes de hace un momento. Les apliqué este problema. ¿Puedo borrar esto? ¿Jóvenes? Sí, profe. A ver, vamos a resolver el problema del examen. Dice, entonces este es problema examen. Dice un condensador de 10 a la menos 3 farad. Un condensador de 10 a la menos 3 faradios está en serie con una FEM. Está conectado en serie con una fuerza electromotriz, o sea, un voltaje, ¿verdad? Con una fuerza electromotriz de 20 por el seno de 40 P, volts. Se abrevia con B nada más, ¿no? Le pongo volts. Dice, y un inductor de 0.4 henries. En instante t igual con 0,
la carga Q es igual con 0. Y la corriente I es igual a 0. Y la corriente I es igual a 0. Me están dando las condiciones iniciales. Calcular Q e I, la corriente, en cualquier instante de tiempo. En cualquier instante de tiempo. En cualquier instante de tiempo. Ahí está. Ese es el problema del examen de hace un momento. Muy bien, pues entonces procedamos a resolverlo. ¿Sí se aprecia este color? Es que este ya pinta un poco mejor. Sí, se ve bien, profe. Se ve bastante bien. Sí, profe, se ve chido. Entonces tenemos en este caso una fuente de voltaje, un condensador, nada más, un condensador y una bobina. La bobina es de 0.4 henries y el condensador es de 10 a la menos 3. Y el voltaje está dado ahí. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos? El voltaje a través del capacitor más el voltaje a través de la bobina es igual al voltaje total aplicado. Ahí está. El voltaje a través del capacitor es 1 en C por Q más L por DI en DT más L por DI en DT igual a B dt. Ahí está la ecuación diferencial de ley de Kirchhoff, ¿verdad? De leyes de Kirchhoff. El voltaje a través del capacitor más el voltaje a través de la bobina es igual al voltaje total aplicado. Entonces, esto me conduce a esta ecuación diferencial en donde observamos que I y Q son las dos funciones. Entonces cambiamos, ¿verdad? I es igual a, pero I es igual a dQ en dt. Por lo tanto, esta ecuación diferencial se convierte nada más en una ecuación diferencial, pero con una sola incógnita, que será la Q, la carga. Entonces me quedaría L por la derivada de I con respecto de T, entonces va a ser la segunda de Q, la segunda derivada de Q con respecto de T, más 1 en C por Q igual a B de T. Ahí está ya mi modelo matemático para este circuito eléctrico. Solamente tengo una incógnita, que es la carga. Y entonces, pues sustituyamos los valores, ¿no? L vale 0.4 y C vale 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Ok, entonces me va a quedar 0.4 henries. Lo pongo ya así, por cubi prima, más 1 entre 10 a la menos 3 por Q, igual al voltaje aplicado, que fue un voltaje de 20 seno de 40t. 20 por el seno
40t. Ahí tienes, ¿verdad? Dividamos todo entre punto 4, ¿verdad? Punto 4 son 4 décimos, ¿no? Esto es 4 décimos. Bueno, mejor divido todo entre punto 4, es más cómodo. Va a quedar Q' más 10 al cubo entre punto 4 por Q igual a 20 entre punto 4 por el seno de 40t. ¿Cuánto da 10 al cubo entre punto 4? Por favor. $2,500. 2,500, entonces me quedaría Q' más 2,500 por Q igual a 20 entre punto 4. 50. 50. Por el seno de 40t. Ahí está mi ecuación diferencial. ¿Sujeta a qué condiciones? Dice que en el instante t igual a 0, la carga vale 0 y la corriente vale 0. La corriente es Q'. Evaluada en 0, entonces esto es 0. Aquí está mi problema de valor inicial, ¿verdad? A esto, en la teoría de las ecuaciones diferenciales, dado una ecuación diferencial sujeta a sus condiciones iniciales, se le llama problema de valor inicial. Eso creo que ya está claro desde que iniciamos el curso. Entonces, pues ahí está, mira. Ya nuestro problema se reduce a ¿qué cosa? Pues a aplicar matemáticas, ¿no? El circuito eléctrico está modelado por esta ecuación diferencial, sujeta a estas condiciones. Entonces, el ingeniero debe saber resolver ecuaciones diferenciales. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? Pues es una de coeficientes constantes, no homogénea. Pues lo primero que tengo que hacer, pues, es identificar eso, ¿verdad? Es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, con coeficientes constantes no homogénea. Me doy cuenta que en la parte no homogénea, la función seno de 40t es una función UC. Pues podemos aplicar ese procedimiento, el método de los coeficientes indeterminados, para determinar la solución particular, o variación de parámetros, ¿no? Como tú quieras. El procedimiento que más te agrade o que consideres más rápido. Generalmente, por supuesto, cuando se trata de que tenemos funciones UC no homogéneas, pues como que lo más conveniente, porque se puede obtener de manera más rápida en virtud de que variación de parámetros me exige calcular dos integrales y un Wronskiano. Entonces eso puede ser un poco engorroso y tardado. Tal vez sea más rápido aplicando coeficientes indeterminados. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí o no? A ver, entonces resuelvan ya ese problema. A partir de aquí, se acabó ya circuitos eléctricos, en principio. A partir de aquí, lo que ahora aplico es matemáticas. Por esa razón es que, pues, no se concibe que un ingeniero no sepa matemáticas. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué tipo de ingeniero será aquel que no sepa matemáticas? Bueno, entonces, por favor, resuelvan la ecuación por el método que tú quieras. Pintas tu polinomio característico. O sea, la solución general de esta ecuación va a estar dada por Q igual a QH más QP. QH más QP. Solución a la homogénea más la solución particular. La solución a la homogénea se obtiene al resolver Q' más 2,500 igual con Q. A ver, ¿lo quieren hacer, por favor? Resuelvan la ecuación. Este fue el examen, uno de los problemas del examen. A ver, chécate en cuánto tiempo lo haces. Ahorita, pon tu cronómetro ahí, ahorita en este momento, actívalo y a ver, ve en cuánto tiempo resuelves este problema.
para que ya tengas un cáliz. Obviamente no voy a poner ese problema. Pondré otros, ¿no? ¿Está claro? Ya lo tienen en el examen, ¿no? El que acabo de aplicar. ¿Sí o no? ¿Cómo lo mandó? No, me imagino que ya se ponen en contacto con los chicos del otro grupo y ya se los mandan, ¿no? No sé si alguien conoce a alguien del otro grupo. No. Pues yo también eso me suponía en otros semestres, pero no sé cómo le hacen. ¿Qué? Yo ni sabía que tenía otro grupo de ecuaciones, profe. Hasta que lo puso ahorita. Poco. Bueno, entonces, por favor, resuelvan la ecuación. A ver, díganme quién es QH y quién es la QP. Dame luego QH. Esa es luego inmediata. Según mis cálculos, QH sería QH sería C1. C1. A ver. Sí. Entonces, aquí le ponemos, ¿verdad? Resolviendo la ecuación diferencial. QH va a ser igual a C1 ¿por quién? Por seno de 50x. ¿Por qué? Seno de 50x. X. Q, ¿verdad? Sí, ¿no? Seno de 50Q. ¿50 qué? ¿Quién es la variable independiente aquí, joven? La T. El tiempo, ¿verdad? El tiempo. Sería de ¿verdad? 50T, ¿no? 50T. Seno de 50t Sí. más Más coseno de 50T. Va a ser 2 coseno de 50T. coseno de 50t. Ahí está. ¿Está bien para todos? Sí. ¿Jóvenes? El polinomio característico es r cuadrada más 2500. Se resuelve ese polinomio característico y las raíces de ese polinomio son 50i y menos 50i. Entonces, obviamente, es un polinomio característico que tiene dos raíces complejas conjugadas y, por lo tanto, la solución está dada de esa manera. En los libros de circuitos eléctricos, así automáticamente, ya cuando pintas la ecuación, te dice, la solución de la ecuación es esta. Esta ya. En un libro de circuitos no se detienen a enseñarte matemáticas o la solución de la ecuación, más bien te dan ya la solución. Entonces, ok, aquí está QH. ¿Está bien para todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Y QP? Voy a editar esto. QP si está más tardadilla. ¿Qué método van a ocupar? Yo recomiendo coeficientes indeterminados, ¿no? Para QP, ¿verdad? ¿Qué tienes? ¿Quién es la función no homogénea? Seno de 40t, ¿no? Esta función, ¿qué conjunto UC tiene? Seno Seno de 40t, coseno de 40t. Ese es el conjunto UC de la función no homogénea seno de 40t. ¿Qué observamos? Lo que tengo aquí es seno de 50t o seno de 50t. Entonces, ninguna de las funciones que son soluciones de la homogénea pertenecen a este conjunto. Por lo tanto, la solución particular que proponemos es QP igual a seno de 40t, ¿verdad? A seno de 40t
más b coseno de 40t. Aquí está QP. ¿Sí está claro? Aquí hay uno que... QP es igual a seno de 40t más b coseno de 40t. Entonces, calculamos QP', QP', ¿verdad? La QP', ¿quién es? 40 por a coseno de 40t menos b por 40 seno de 40t. QP' va a ser 40 por 40 y entonces me va a quedar menos 1600 por a seno de 40t menos 1600 por b coseno de 40t. Ahí está la primera y segunda derivada. Y entonces ya simplemente sustituimos en la ecuación diferencial original, ¿no? La ecuación diferencial era QB', más 2500 por Q igual a, ¿qué? QB' más 2500 por Q igual a 50 seno de 40t, ¿no? Igual a 50 seno de 40t. Entonces, pues simplemente al sustituir la QB', la pongo aquí, más 2500 por Q, igual a 50 seno de 40t. Simplificamos. Y me queda entonces, voy a poner sustituyendo, ay, sustituyendo QP', QP' y QP en la ecuación. Simplificando y reduciendo. Perdón, profesor. ¿Sí? Antes de continuar, sí, nos hizo falta un paso muy importante. ¿Perdón? Es que se supone que la... no, seno de 50t, ¿verdad? O seno de 50t. ¿La solución de la homogénea? Sí. Entonces no, Sí. no tendríamos que multiplicar nuestro conjunto UC por nada, ¿verdad? Claro que no. Porque las soluciones a la homogénea son combinaciones lineales del seno de 50t y coseno de 50t. Ok. Sí, ya lo había tenido mal en este punto. Gracias, profesor. Y en este caso, la no homogénea es seno de 40t. A ver, ¿está claro para todos, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, sustituyendo las derivadas y simplificando, llegamos al planteamiento de esta ecuación.
me queda 900A seno de 40t más 900b coseno de 40t, y todo esto tiene que ser idénticamente igual al coseno o a 50 seno de 40t. Y pues entonces de aquí se desprende que 900 por A, que es el coeficiente del seno, tiene que ser igual a 50. Y 900 por B tiene que ser igual a 0, porque de aquel lado es más 0 coseno de 40t. Entonces, pues de aquí se ve que B vale 0 y ya vale 500 entre 900, que es igual a un 18. De tal manera que Q particular, ¿verdad?, va a ser igual a un 18avo. Profesor, 900A no es igual a 50. Aquí Es que lo 50. puso. Si 900A igual a 50. Entonces un 18avo seno de 40t. Aquí está QP. Y ya está la carga. Entonces, finalmente Q es igual a C1. Por lo tanto, la solución general de la ecuación estará dada por C1, coseno de 50t, o seno, más C2 por seno de 50t, más, ¿verdad?, un 18avo por el seno de 40t. Esta es la carga. Como solución general. Por supuesto, necesito mis condiciones iniciales. Entonces, de condiciones iniciales, ¿cuáles son? Que Q en 0 es igual con 0. Q en 0 es igual con 0. Entonces, eso significa que a donde vea Q en 0 igual con 0, implica lo siguiente, ¿verdad? Implica que 0 es igual a C1 por el coseno de 50 por 0, que va a ser coseno de 0, más C2 por el seno de 0, más un 18avo por el seno de 0. 40 por 0 sería 0. Entonces, seno de 0 vale 0, coseno de 0 vale 1, esto vale 0 y esto vale 0. Y por lo tanto, C1 es igual con 0, ¿no? La constante C1 valdrá 0. O sea, 0 igual a C1 por 1. Entonces, C1 vale 0. Ya calculaste la constante C1. Para calcular C2 necesitamos la derivada, ¿verdad? Entonces, dado que Q', dado que la Q', estoy utilizando bien, Q' es igual a ¿qué? Hay que derivar esta función, me quedaría menos
Ya, como C1 vale 0, entonces solamente me quedo con Q igual a C2 seno de 50t más un 18avo por el seno de 40t. Y entonces Q' va a ser igual a la derivada de esta función, que sería 50 por C2 por el coseno de 50t, ¿verdad? Más un 18avo por 40 por el coseno de 40t. Esa es la derivada. La derivada. Como Q' en 0 es igual con 0, entonces decimos 0 va a ser igual a 50 por C2, ¿verdad? 50 por C2 por el coseno de 0, que es 1, ¿verdad? Voy a poner C2 por el coseno de 0, más 40 18avos por el coseno de 40 por 0, que sería 0. Pero el coseno de 0 es 1 y el coseno de 0 es 1. Entonces me va a quedar 0 igual a 50 por C2 más 40 18avos porque el coseno de 0 es 1. O sea que C2 es igual a menos 40 18avos entre 50. Por lo tanto, C2 va a ser igual, o 50, bueno, a poner menos 40 18avos, todo entre 50, ¿no? Por 50. Entonces, ese C2, ¿cuánto vale? Menos 2,45avos, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Jóvenes? Sí, profe. En consecuencia, la carga en ese circuito eléctrico está dada por la función menos 2,45avos del seno de 50t más un 18avo por el seno de 40t. Esa es la carga en el circuito. Y la corriente, entonces, para la corriente, en ese circuito eléctrico, pues sí, simplemente es la derivada de Q con respecto de T. Y derivas esa función, ¿verdad? Te va a quedar, ya después de derivar y simplificar, 20 novenos por el coseno de 40t
menos el coseno de 50t. Al derivar esta función, me queda la corriente dada por esta función. ¿De acuerdo? Y eso es todo ahí. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Interesante. Perfecto. Entonces, pues con esto terminamos los temas para este segundo examen departamental. Ujú. Nada más un comentario al respecto de una suma de senos y de cosenos. Combinaciones lineales de senos y de cosenos. Generalmente en los circuitos eléctricos nos aparecen ese tipo de soluciones. Mira. Nada más lo pinto así, una observación. Una observación importante. Cuando nosotros tenemos una combinación lineal C1 por coseno de beta X más C2 por seno de beta X, esa combinación lineal C1 coseno de beta X más C2 seno de beta X se puede cambiar por raíz cuadrada de C1 cuadrado más C2 al cuadrado por el coseno de beta X menos phi, donde a C1 cuadrado más C2 al cuadrado se le llama amplitud de la suma. Aquí estoy sumando dos funciones, la función coseno y la función seno. Cuando las sumamos las dos, obtenemos una nueva función. Esa nueva función la puedo representar en términos de las constantes de la combinación lineal y decir que C1 más C2 al cuadrado raíz cuadrada es la amplitud de la onda. Y la función phi es el ángulo de desfasamiento o de corrimiento, jóvenes. Sí, o de corrimiento. Ahorita pongo un ejemplo para que quede claro. Estos resultados se obtienen de una trigonometría básica. Aquí es C1, C2, C1, C2. Y el ángulo phi, pues es
la relación que se establece a través de la tangente del ángulo phi. O sea, nada más es una observación, repito, porque generalmente en el estudio de los circuitos eléctricos nos aparecen combinaciones lineales de senos y de cosenos, cuando en el circuito eléctrico el polinomio característico asociado a la ecuación diferencial homogénea tiene coeficientes, tiene un polinomio cuyas raíces son complejas conjugadas. Entonces recuerden que siempre que un polinomio tiene raíces complejas conjugadas, la solución de la ecuación diferencial queda en términos de una combinación lineal de senos y de cosenos. Bueno, pues es muy frecuente en el estudio de los circuitos eléctricos cambiar esta combinación por esta expresión que está aquí. Eso es muy fácil de demostrar porque, mira, si nosotros, aquí le voy a poner demostración. O sea, ¿por qué esta suma es igual a eso? Mira, C1 por el coseno de beta x más C2 por el seno de beta x, lo puedo escribir como C1 coseno de beta x más C2 tangente, mire, constante C2 es igual a C1 por la tangente de teta. Entonces, C2 la escribiría como C1 por el seno de beta x. Pero la tangente de teta es seno entre coseno. Esto es seno de teta entre coseno de teta. Por lo tanto, esta combinación lineal la podré escribir como ¿quién? Como C1 coseno de beta x más seno por el seno de teta por el seno de beta x dividido entre el coseno de teta. Si yo factorizo C1 entre el coseno de teta, mira, voy a factorizar este C1 entre el coseno de teta. Entonces tendríamos, lo voy a poner aquí, factorizando C1 entre el coseno de teta, nos quedaría que el coseno de beta x por C1 más C2 por el seno de beta x se puede escribir como C1 entre el coseno de teta que multiplica ¿a quién? A coseno de beta x por el coseno de teta. Okay. Si yo meto este coseno de teta con coseno de teta, cancelaría y me queda C1 coseno de beta x. Más seno de teta, seno de beta x. Más seno de teta por el seno de teta por el seno de beta x. Ajá. Pero mira, recordando que ¿a qué es igual el coseno de una diferencia de ángulos? ¿Quién recuerda? Recordando que el coseno de A menos B se puede escribir como el coseno de A, coseno de B, más seno de A, seno de B. Es una identidad trigonométrica que nos enseñaron ahí en la vocacional. Coseno de A menos B es coseno A, coseno B, más seno A, seno B. Entonces, miren lo que tengo aquí. Coseno A, coseno B, más seno A, seno B.
quiere decir entonces que este coseno de beta x por el coseno de teta más seno de teta por seno de beta x lo puedo cambiar por el coseno de beta x menos ¿quién? Menos ese teta, ¿no? ¿Jóvenes? O sea que yo puedo escribir C1 coseno de beta x más C2 por el seno de beta x, lo puedo cambiar como C1 entre el coseno de teta por el coseno de beta x menos teta. ¿Cierto? O sea que si tú haces el desarrollo del coseno de beta x menos teta, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar coseno de beta x por el coseno de teta, que está aquí, más seno de beta x por el seno de teta, que es esto. Entonces, esta identidad es esta. Y por lo tanto, esta combinación lineal, mira cómo la escribí, como C1 entre el coseno. Pero C1 entre coseno es C1 por la secante. O sea que C1 por el coseno de beta x más C2 por el seno de beta x es igual a C1. 1 entre el coseno es la secante. Secante de teta por el coseno de beta x menos teta. Ah, pero de nuestro triángulo este que tenemos aquí, si aquí está el teta, esta es la raíz cuadrada de C1 cuadrado más C2 al cuadrado, este es C2 y C1, la secante de teta, de aquí, la secante de teta, ¿cómo se define? Hipotenusa entre cateto adyacente, entonces sería raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado entre C1. Eso es la secante de teta. Esta secante. Entonces, si yo meto esta secante aquí, mira, me va a quedar raíz cuadrada de C1 cuadrado más C2 al cuadrado entre C1. Con este C1 se reducen a la unidad y por lo tanto, ¿verdad? C1 por coseno de beta x, C1 por coseno de beta x más C2 por el seno de beta x, se puede escribir, mira, como raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado por el coseno de beta x menos teta. De ahí tienes justificado por qué razón esta combinación lineal se escribe así. Muy frecuentemente utilizada esta igualdad. Una combinación lineal de senos y de cosenos la puedo dejar indicada así. Por ejemplo, pongo un ejemplito. Pongo un ejemplito. Expresar, voy a poner como un ejemplo. Exprese coseno de x más seno de x. Exprese la función y a seno de x más coseno de x en términos de su amplitud, A y el ángulo teta de desfasamiento.
de desfasamiento. Grafique. Grafique. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Mira, coseno, o sea, por lo que acabamos de plantear, pues y igual a coseno de x más seno de x. En este caso, C1 vale 1 y C2 vale 1. Lo estoy pintando así nada más por simplicidad. Según lo que acabamos de ver, esto es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, porque eso vale C1 y C2. Por el coseno de beta x, en este caso es nada más x menos teta. Ahí está, mira. Donde teta, el ángulo de desfasamiento, teta se obtiene con la tangente inversa de C2 entre C1. Pero esto vale, C2 vale 1 y C1 vale 1, entonces esto es la tangente inversa de, voy a ponerlo 1 entre 1. Entonces esto es igual a la tangente inversa de 1, y esto es igual a pi cuartos. Y por lo tanto, mira, por lo tanto, la función y igual con coseno de x más seno de x se pone como raíz cuadrada de 2 por el coseno de x menos pi cuartos. Coseno de x más seno de x es lo mismo que raíz de 2 por el coseno de x menos pi cuartos. Uh-huh. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí o no? De momento sí. Sí, por ahora sí. Pues es muy simple, ¿no? Simplemente estamos aplicando la teoría que acabamos de dar. ¿Qué significa esto? Pues justamente es que lo que estamos haciendo es sumar la función coseno más la función seno. O sea, ¿cómo se ve la gráfica de esto? ¿Cómo se ve la gráfica? Pues lo que estamos obteniendo es la gráfica de la función seno de x es así, entre 0 y 2pi, por ejemplo. Aquí, en este punto, es pi medios. Aquí es pi. Aquí es 3pi medios. Y aquí es 2pi. Esa es la gráfica de la función seno. La gráfica de la función coseno, ¿cómo es? Empieza aquí, ¿no? Hace así. Hace así. Baja. Aquí. Sube aquí. Y hace esto. Esta es la función coseno. En el intervalo de 0 a 2pi, veo esto. Se están sumando. Pero la suma me da una nueva función. O sea, si yo sumo el seno con el coseno, me da una nueva función. ¿Cuál? Ah, pues esta, mira. Es una nueva función cuya amplitud ahora es de raíz de 2. La amplitud de la función seno es 1. Porque aquí la distancia que hay del origen a este punto máximo de la función seno y coseno es 1. Pero cuando yo sumo esta función negra con la función azul, me da una nueva función cuya amplitud es raíz de 2. Raíz de 2 llega más acá.
Y es igualita a la función coseno, pero desplazada pi cuartos hacia la derecha. La función coseno de x menos pi cuartos es igualita a la función coseno, pero desplazada pi cuartos a la derecha. Entonces, la nueva función va a comenzar aquí, ¿verdad? Pero se va a desplazar pi cuartos a la derecha. Entonces, va a ser igualita a esta función negra, pero ahora va a hacer esto. Así se va a ver. Y va a seguir conforme le vayas dando valores. Esta de aquí, viene acá, esta viene acá, esta viene para acá, esta baja así, y así esta. Pero esta función, la nueva, es esta función que está aquí. O sea, tengo seno de x, coseno de x, y esta que está aquí es raíz de 2 coseno de x menos pi cuartos. Nada más se desfasó. Queda desfasada la función. Entonces, esto, repito, es importante porque cuando tú estás, por ejemplo, resolviendo la carga para un circuito eléctrico y resulta que la solución te quedó de esta manera. Por decir algo, ya después de aplicadas las condiciones iniciales y todo, nos quedó, por ejemplo, 2 por el coseno de 3x, más 2, más, aquí otro numerito, el que tú quieras, un 5, por el seno de 5x. Pero como estoy hablando de un circuito eléctrico, entonces aquí le pongo t y aquí le pongo t. 2 coseno de 3t más seno, más 5 seno de 5t, de 3t también. Coseno de 3t más 5 seno de 3t más la solución particular. Un 18avo del seno de 40t. Ahí está. Muchas veces esta función, ¿cómo la expreso? Pues también la puedo expresar como ¿quién? Como q igual a raíz cuadrada de 4 más 25 por el coseno de 3t menos teta. Un teta. Pero teta, este ángulo teta, se obtendría como la tangente inversa de C2 entre C1. O sea, de 5 entre 2. Este es el ángulo teta que la función se desplaza. Y entonces me quedaría, ¿cuánto da esto? Tangente inversa de 5 medios, ¿cuánto da? ¿Me dan por favor este resultado? Tangente inversa de 5 medios. ¿Cuánto vale ese teta? 1.1902. Bien. Esto es lo mismo que esto. Y además,
pues obviamente, ya para hacer la gráfica de esta función Q, pues sí ya necesito una computadora para poder analizar la suma de esta función con esta otra. Aquí tengo un seno de 40t y aquí es coseno de 3t menos 1.1902. Entonces, pero esta parte, 2 coseno de 3t más 5 seno de 3t, lo puedo expresar en términos de una nueva amplitud por el coseno de la función con el ángulo de desfasamiento. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, profe. Perfecto, pues entonces, fin a la tercera unidad. Y comenzamos con la cuarta unidad y última, que se llama transformada de Laplace. ¿Puedo borrar? ¿Transformada de qué, profe? Perdón. La transformada de Laplace. Sí. Unidad número 4 es la transformada de Laplace. Yo recomiendo que ya no, o que trates de estar presente aquí en las clases, porque el tema de la transformada de Laplace es, pues, en primer lugar, el tema que se va a evaluar para el tercer examen departamental. Nada más, transformada de Laplace es lo que ocupamos para evaluar. El transformada de Laplace es una herramienta muy importante en la ingeniería para estudiar una gran cantidad de sistemas físicos, entre ellos los circuitos eléctricos, sistemas masa-resorte, etc. El ingeniero en sistemas debe de ser un portador del manejo de esta herramienta. Además, en el curso de matemáticas avanzadas, lo que se estudia es la transformada de Fourier. Y si tú entendiste más o menos cómo, o bueno, entendiste lo que es la transformada de Laplace, la transformada de Fourier, que es un poquito más fina esa transformada, se te hace ya muy natural entender cómo calcular transformadas de Fourier a partir del hecho de que tú sabes transformadas de Laplace. Entonces, pues yo recomendaría que ya no faltes, ¿no? O sea, si es que... Entonces, comenzamos con esta parte, ¿sí? La transformada de Laplace. La transformada de Laplace, jóvenes, es un caso particular de una transformada más general llamada transformada integral. Y actúa o se comporta igual que una función de esas que estudiaste desde que estás en la secundaria. Si yo hablo de una transformación de esas que me enseñaron en la secundaria o en la vocacional, si yo pienso, por ejemplo, en esta función, y igual a x cuadrado. Esta función y igual a x cuadrada es una función que tiene un dominio y un contradominio. Dominio de la función y un contradominio de la función. El dominio de esta función son todos los números reales, ¿verdad? El dominio de esta función son todos los números reales. Entonces yo aquí puedo poner todos los números que se me peguen la gana en el dominio, porque son los reales. Puedo poner el x, que es -1, el 0, el 2, raíz de pi, el número e, el 4, el 1.25, el que se me pegue la gana.
Bajo esta regla de correspondencia, que es y igual con x cuadrada, el x se convierte en el y, que vive aquí. Entonces, el menos 1 se convierte en 1. El 4, por ejemplo, se convierte en 16. El 0 se convierte en 0. El 2 se convierte en 4. El raíz de pi se convierte en pi. El número e se convierte en e cuadrada, etc. Estas funciones son las que tú estudiaste en tu curso de cálculo, ¿no? Para un conjunto de números reales, bajo una regla de correspondencia llamada función, le hago o le asigno un conjunto también de números reales. Por esa razón, a este tipo de funciones se les llama funciones f que van de los reales en los reales. Es una función real de variable real, porque el valor que toma la y es real y el valor de la x es real. Esto es algo que tú ya estudiaste. Bueno, pues mira, ¿qué tal si ahora, en lugar de transformar numeritos en numeritos, transformamos funciones en funciones? Transformamos funciones en funciones. En lugar de agarrar en el dominio un conjunto de números reales, voy a agarrar en ese conjunto funciones. Estos los quito. Y en lugar de poner números, pongo funciones. Una función f de t que se transforme en una nueva función f de s. Una función f de t quiero que se transforme en una nueva función f de s. Pero para eso entonces necesito la regla de correspondencia. ¿Cuál es la regla que me permite transformar una función f en una función f mayúscula? Ah, pues entonces, en lugar de ponerle y igual con x cuadrada, voy a utilizar una máquina para que me convierta la f de t en f de s. Esa máquina es esta, mira. La integral de menos infinito hasta infinito de e a la menos s por t por f de t, e integro este producto de funciones por el diferencial de t y la evalúo de menos infinito a infinito. El resultado va a ser una nueva función que va a depender de esta variable s, porque la t es la variable de integración diferencial de t. Entonces esta s juega el papel de una constante y entonces voy a tener que evaluar una integral con límites de integración infinito. Entonces, yo agarro una función f de t, la pongo aquí, se la pego a esta función se conoce como kernel de la transformación, es el kernel de la transformación, y lo que obtengo es una nueva función f de s que se llama la transformada de Laplace de la función f de t. La transformada de Laplace de la función f de t. Es una nueva función f de s. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es precisamente este tipo de transformadas. En general, la transformada de Laplace es un caso particular de una integral más general que se escribe como la integral de menos infinito a infinito de un kernel o núcleo por una función f de t. A esto se le llama transformación integral de f de t. Cuando este kernel es e a la menos st, se llama transformada de Laplace. Cuando este kernel es e a la menos i omega t, se llama transformada de Fourier. Cuando este kernel tiene otra estructura, le damos el nombre del autor que corresponde a esa transformada integral. Podemos encontrar la transformada de Henkel, la transformada de Mellin, muchas transformadas. Dentro de ese conjunto de transformadas integrales, en ingeniería, una muy importante es esta, en la que este kernel se llama e a la menos st. Cuando el kernel de la transformación integral tiene la forma e a la menos st,
entonces decimos que estamos trabajando con la transformada de Laplace. Y esa transformada es muy importante para los ingenieros en sistemas. Entonces, pues comenzaré con eso la próxima clase. Bueno, en principio la próxima clase es el examen, ¿no? Yes. Entonces, pues la próxima clase que tengamos, voy a empezar con esto, ¿sí? Ok, perfecto. Ok. Nos vemos entonces el martes, por favor. Sí, Hasta luego, el martes. profe. Hasta luego. Gracias, profe.